hoy vamos a trabajar o a ver un poco el tema de cómo se trabaja con sistemas legados. Que uno de los puntos fuertes del GPX Builder es la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con COBOLes. Entonces, hay un cliente nuestro que tiene su sistema en COBOL. No sé si ustedes lo saben, pero a nivel mundial hay aproximadamente 27,000 empresas grandes, digamos, que usan COBOL todavía como su sistema de procesamiento. En cuenta están 80 de los bancos más grandes del mundo, que todavía usan COBOL como su herramienta preferida. Entonces, hoy quería mostrarles un poco cómo el GPX Builder nos permite interactuar con esos sistemas legados. Vamos a empezar viendo un poco cómo es que funcionan estos sistemas y luego vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos o puede el GPX interactuar con estos sistemas. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con COBOL, ha manejado alguna vez ese tipo de herramientas. En mi caso no sé si alguno de los chicos tal vez en algún momento vio COBOL, o sea, en algún momento vi algo de C nomás, creo que, pero de ahí no, hasta Assembler he visto, pero de ahí COBOL no he tenido la oportunidad de experimentar con ese lenguaje. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción de qué es el COBOL. Déjenme ver un momentito acá. Entonces, vamos a hacer la presentación de la pantalla. Me dicen cuando lo estén viendo, por favor. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ahorita mismo sí ya se ve. Ok. Por ejemplo, esto que están viendo en pantalla es un código COBOL. El COBOL, bueno, hay muchas versiones de COBOL, es decir, pero el COBOL original fue definido en el 74, en 1974. Es decir, hay una versión inicial que es COBOL 68 y hay otra versión del COBOL 74. Luego hay una versión adaptada para microcomputadoras, que es el Microfocus COBOL, que corre en computadoras pequeñas y en equipos Unisys. Pero el COBOL fue creado cuando no existían las microcomputadoras. Es decir, el COBOL fue creado para funcionar en máquinas, lo que llamaban los mainframes, o los equipos digamos, creados para aplicaciones comerciales específicamente, especializados en bases de datos y demás. Entonces, todavía muchos de estos equipos funcionan y ejecutan COBOL dentro de esos registros. El COBOL tiene una serie de elementos, pero digamos que tiene una parte, una sección donde uno define las variables que va a utilizar en el sistema. Es decir, a diferencia de otros lenguajes más modernos, donde uno puede definir variables dentro de sus funciones y dentro de cada uno de los procedimientos, el COBOL requiere, es decir, de hecho, todo programa COBOL está dividido en una cosa que se llama Identification Division, que es básicamente donde ponemos cómo se llama el programa, quién es el autor y cosas de ese estilo. Y luego viene la Data Division, que es donde vamos a poner la información respecto a los datos. Entonces, en la Data Division vamos a poner información de cómo está organizada la base de datos, es decir, cómo está el esquema de datos en la base de datos, cuáles son las tablas, cuáles son los campos. Y también vamos a tener ahí una cosa que se llama la Working Storage Section. La Working Storage Section es esto que estamos viendo. Son registros en memoria, variables en memoria, pero que tienen cierta estructura. Entonces, en COBOL, esta connotación que ven acá tiene un factor importante, digamos.
El 01, por ejemplo, es el nivel de registro que estamos definiendo. Entonces, 01 indica que es un inicio de un bloque de datos. Y si yo pongo 05, 03, 04, cualquier otro número superior a 01, COBOL lo va a entender como que es parte del nivel anterior. Entonces, por decirlo así, este registro 01 contiene dentro de sí a estos otros registros, a todos los que están 05 de acá en adelante. Entonces, resulta que, obviamente, el COBOL nace como una estructura totalmente, digamos, orientada a comando, donde yo puedo decir, ejecutar planilla, run planilla, y planilla lo que hacía era un programa que movía y hacía cálculos en una base de datos y dejaba los registros en la misma base de datos. Inicialmente no era un lenguaje para desplegar información o para interactuar mucho con los humanos, sino más bien para hacer todos los cálculos y dejar la información allí. Luego bien, unos reportes o unos sistemas que permitían extraer esa información y generar cierta estructura. Pero toda esa estructura tiene que generarse con estas estructuras de datos que estamos viendo. Es decir, no hay una forma en que yo pueda pintar en una pantalla como ahora que hacemos drag and drop o hacemos cualquier código Angular o cualquier código de estos para pintar una pantalla. No, aquí tenía que forzosamente estar la pantalla definida a nivel de estos campos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esta es la estructura de un COBOL. Si se dan cuenta, este es solo la Working Storage Section y tiene 93.000 líneas. Es decir, digamos que es un ejemplo pequeño de un programa COBOL. Es decir, los programas COBOL son legendarios, es decir, en el sentido que son gigantescos, son muy estructurados y eso permite manejar tantas líneas de código. Entonces, por ejemplo, este programa, esto que estamos viendo, es el fragmento, la Working Storage Section de un sistema de un core municipal, donde se calculan los impuestos municipales y se calculan algunos servicios como recolección de basura, alumbrado público, el sistema de vigilancia de alarmas. Es decir, este es el sistema que permite gestionar todo ese proceso. Y este sistema está desarrollado en COBOL, tiene más o menos unos 200 millones de líneas de código, y entonces pues es un monstruo. Migrar para esta municipalidad, la migración le costaría cerca de 3 millones de dólares, digamos, con alguien como nosotros. En una empresa comercial le ha cotizado hasta 15 millones de dólares por hacer la migración de este sistema. Entonces, digamos que el tema es que este sistema es muy costoso de migrar y funciona muy bien todavía para la municipalidad. Entonces, pues a pesar de que es un sistema viejo, que tiene más de 30 años de haber sido desarrollado, pues sigue funcionando y los equipos donde corre siguen funcionando, tienen repuestos, tienen mantenimiento. Y bueno, entonces, digamos que ahí hay un tema de como dicen, si está funcionando, no lo toque. Entonces, además de que el precio de migración es muy alto, ¿no? Entonces, digamos que el GPX, por decirlo así, entiende COBOL. Entonces, acá tenemos una estructura. Acá. Este es el GPX de desarrollo de esa municipalidad. Y aquí vamos a ver cómo es que el GPX puede interactuar con ese COBOL. Esta parte de interacción se hace a través de un microservicio. En este caso, ellos usan, digamos, la versión específica de ese COBOL es de la marca Unisys, la empresa Unisys, y la marca Link2, que es, bueno, Link2 pretende ser un lenguaje de cuarta generación, pero en COBOL. Es decir, es un lenguaje que permite generar código. Entonces tiene una interfaz, digamos, un poco más simple, con un lenguaje un poco más de alto nivel, un lenguaje que se llama el Logical and Information Network Computer, o LINC.
y es la versión 2. Entonces, al final de cuentas, digamos que nosotros lo que hacemos es que para poder interactuar con este sistema, nosotros hemos creado un esquema. Este sistema es un sistema de pantalla verde, por aquí lo tengo. Es este. Bueno, aquí no es verde porque la interfaz que estoy usando es, pero digamos que esta parte me permite navegar entre ventanas, por ejemplo, así con algunos comandos, entonces ahí va, y cada una de esas ventanas me ofrece opciones como ver una agenda, no sé, home, pero esta pantalla, si ustedes se dan cuenta, es una pantalla de un número limitado, es decir, tiene 80 columnas y tiene 24 filas, siempre. Es decir, es lo que llaman la pantalla verde o pantalla directa, donde hay un sistema que interactúa con esa pantalla. Es decir, esa es la interfaz con la que nos comunicamos con ese sistema. Y, como le digo, hay 27,000 empresas que usan este esquema, usan un esquema como este, de una pantalla 80 por 24 o de, digamos, una matriz donde se representa en forma de carácter la pantalla. Y ahí hay diferentes elementos. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá dice que la ventana es MSJ Pruebas. Entonces vamos a entrar a esa ventana. Perdón, tengo que salir de este porque este es otro subsistema. Ahora sí. Entonces, ahí está la pantalla de login de MSJ Pruebas. Entonces, así es como el usuario ve la pantalla. Ese es el menú principal. Bueno, tiene un formato, base de datos de producción, dice, y bueno, y toda la información. Entonces, con esa información es que el sistema va a interactuar. Entonces, pero por ejemplo, esto que está aquí, MSJM1, lo podemos buscar dentro de este MSJM1. Acá está. Esta es la estructura que representa esa pantalla que están viendo. COBOL tiene dos formas. Tiene una donde presenta las etiquetas, digamos, todo lo que son estas cosas que ustedes ven acá, como estas etiquetas. Y por separado tiene los datos. Digamos, lo que está dentro de esos corchetes son los datos. Esto, la opción, en este caso, la clave, la cédula. Entonces, si lo vemos acá, él habla de un global source, digamos que se refiere a esa T. Ese es el global source. Si se dan cuenta, lo primero que aparece es el inspect, que es de 5 posiciones, que es esto que está aquí. El nombre del inspect, así se llama, inspect. Y luego viene ese proceso. Digamos que ahí hay todo un tema. Luego viene el TRAN, que es el número de transacción, transaction number, que es este que está aquí, que digamos en este caso es la transacción 20. Y luego viene el input date, que es la fecha, 10 de octubre del 24. Y luego viene el actual month, o mes actual, 24/10, año 24, bueno, ahí. Y luego de eso viene la opción P de 2, numérico de 2, esto significa numérico de 2, y bueno, ahí está la opción. Luego la clave, la cédula y la acción. Entonces, la clave, la cédula y una acción. Entonces, si ven, ahí está toda la información. Luego aquí están los campos, output form, el sistema, la fecha, esto que está aquí. El sistema, la fecha, la hora, el inspect y la estación. Están separados porque estos son campos de entrada, los primeros que mencioné son campos que el usuario puede modificar y estos otros son los campos que el usuario no puede modificar, que son de despliegue. Entonces, digamos que
nosotros lo que hicimos fue, hace muchos años, cuando tuvimos que hacer la interfaz con estos sistemas, analizamos toda esta información que le estoy contando a ustedes y instruimos el GPA, o construimos en el GPA, que es una interfaz capaz de hablar, de emular una estación. Porque esto es lo que se llama, esto que vemos aquí, es lo que se llama una estación de trabajo. O sea, un sistema que nos permite, perdón, vamos a ver. Bueno, por ejemplo, ahí, si yo le digo que un carácter que no es numérico, cuando yo le digo que lo procese, me dice acá no numérico, ¿no? Entonces, ahí el sistema está interactuando como si fuera una pantalla, ¿no? Pero el protocolo que usa es un protocolo que se llama Pole Select, y ese protocolo está sobre TCP/IP ahorita. Inicialmente, cuando nosotros empezamos hacer la interfaz con esto, el COBOL no soportaba TCP/IP, es decir, teníamos que hacer directamente con un cable, un conector al que nos conectábamos a ese mainframe para poder hacer la interfaz. Pero ahorita ya soporta TCP/IP y es un poco más sencillo. Entonces, lo que quiero decir es que cada una de estas pantallas se refleja, digamos, en esas estructuras de COBOL. Y entonces, el GPX está preparado para leer estas estructuras de COBOL y generar un código intermedio que permite generar esta parte. Vamos a verla inmediatamente. Entonces, esto es, dice bienes consulta. Entonces, la entrada es el INSPEC BWCC y la salida es el mismo INSPEC. En algunos casos, la entrada y la salida son los mismos. En algunos casos, no. En algunos casos puede cambiar. Vamos a ver por aquí. Part 2. Vemos el proceso. Ahora, hay algunos temas como este, que me interesa que ustedes vean, el BWCC. Entonces, este código que ustedes están viendo, el GPX lo genera o lo crea a partir de esta cosa que se llama linkoff. Entonces, él lee este código COBOL y lo traduce a un JSON donde dice cuál es la operación que va a hacer, el input del output y qué es lo que va a trabajar con eso. Entonces, veamos, por ejemplo, me interesa esta. Esos son como las reglas de, o pongámoslo así, las reglas que obedece ese parámetro. Básicamente Eh, la definición de tipo de dato. Ah, sí, no. sí. Mm, Recuerda que digamos, los microservicios, en este caso, él dice cuál es la IP del servidor, cuál es el puerto, la estación, porque él tiene que usar nombres de estaciones, entonces va a usar 3 hilos con 3 estaciones, la ventana con la que va a interactuar, el programa, con el conjunto de caracteres, porque ese usa un conjunto de caracteres especiales, y el tipo de elemento. Y luego vienen los servicios. En los servicios se definen los servicios y las entradas y salidas de cada servicio, el input y el output. Pero en este caso, sí son reglas que el JPax usa para comunicarse, pero además de los servicios que tienen esta definición, tiene la definición del input y el output, está aparte en INSPECs. Entonces, estos INSPECs son muy parecidos a lo que está en COBOL. Veámoslo por un momento para que vean, porque esto es bien interesante. Este es un registro, el BWCC, control F, es la consulta de bienes. Para la municipalidad de bienes son las propiedades, las fincas o edificios o casas que están dentro del municipio, esos son los bienes inmuebles. Y esos bienes hay una forma de consultar y de saber cuál es la casa de Jorge, cuál es la casa de Jason, cuál es la casa de Génesis, de acuerdo a esa estructura. Entonces,
BWCC va a representar esta estructura de COBOL. Entonces, aquí viene el inspect, el source, toda esta información que el GPX la obvia porque esta parte, esta primera parte hasta acá, estos primeros elementos, son iguales en cualquiera de los elementos. Es el encabezado estándar de la pantalla. Entonces ya nosotros acá no lo tenemos para no meter ruido en el proceso, para hacer un poquito más legible la información. Entonces, partimos de error, cédula, trimestre. Existe, digamos, en COBOL un diccionario de datos que me permite saber que este PA code error es un error y que PA cuenta W es la cédula, que puede tener varios alias, y que PA trim MB es el trimestre. Entonces, porque los impuestos de los bienes municipales acá en Costa Rica por lo menos se cobran trimestralmente, es decir, cada 3 meses, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Cada 3 meses cobran, entonces el trimestre 1 significa marzo, trimestre 2 significa junio, trimestre 3 significa septiembre y 4 diciembre. Entonces, eso es, aquí empieza un poco a tiene un campo que se llama sigue. Ese campo que se llama sigue es un campo X, es decir, de string de un carácter. Y bueno, aquí sigue adelante, aquí hay una parte interesante. Este es un vector. Este 03 es un vector, pero define un grupo 10, significa que lo que esté dentro del 3 se va a repetir 10 veces. Voy a intentarlo para que ustedes lo vean. Entonces, esto va aquí, esto va dentro, porque como es el 10, significa que es parte del 5, es decir, ahí vamos a intentarlo, y está este proceso. Nosotros tenemos gente que ha desarrollado montones de aplicaciones sobre COBOL, interactuado con COBOL, sin conocer esto que les estoy diciendo, es decir, sin siquiera haber visto alguna vez el código COBOL. Porque el GPX, tú le dices, pásame el link off, lo cargas en el GPX y empiezas a usarlo. Pero sí me interesa que ustedes sepan un poco cómo está construido por dentro el GPX. Entonces, resulta que estos campos pabienes son montos que que tienen cierta edición, digamos. Entonces, COBOL internamente representa el punto decimal como un carácter, como un string, y los números como, digamos, como en la representación en memoria. 11 dígitos y 2 decimales. Y este filler pick es para poder incluir un punto dentro de un carácter, dentro de un sistema numérico, dentro de una base numérica. Entonces, básicamente, eso es el tema. Este 05 sigue siendo parte del vector. Vean que ese vector está interesante. Y Una ahí, consulta, Jorge. A sí. nivel de desarrollo en COBOL, cuando se desarrolla la indentación, ¿es automática? ¿Es automática o No, digamos, eh, normalmente, por ejemplo, en la Working Extract Section, este número es la indentación. Yo podría poner directamente todo así. Y esto dice, este es el nivel 1 y este es el nivel 3. Es más, y ni siquiera tengo que ir a hacerlo consecutivo. Mira que, por ejemplo, aquí pasan del 3 al 5. Normalmente se saltan uno por si tienen que meter algo en medio. Porque esto era antes de los editores. Es decir, tienes que darte cuenta que este lenguaje fue creado hace 60 años. Es decir, es un lenguaje de hace mucho tiempo. Es decir, la indentación no podía ser, digamos, ahorita obviamente nosotros lo usamos para verlo más claro porque ya nos acostumbramos en los editores a tener esa información. Sin embargo, la verdad es que excepto Python o algunos lenguajes que sí están asociados a la indentación no es una característica que le moleste a un compilador o un ejecutador de un lenguaje.
Lo mismo pasa con COBOL. Es decir, si tú lo intentas, perfecto, pero si no lo intentas, igual él lo entiende. Y COBOL en este caso, que requería una indentación, lo que hizo fue que agregó los dos primeros caracteres que se encuentran en cada registro, es el nivel que ocupa ese registro. Si la indentación está dada por un número, en este caso. Entonces, este es un vector de 10 posiciones que trae el año, el trimestre, el monto que debe bienes, el monto que debe bienes, digamos, acumulados, el monto de multas, bueno, y una serie de elementos, digamos, esos son campos que los podemos ver aquí tal vez mejor. Año, trimestre, la deuda de bienes, la deuda de caminos, la deuda de multas, el subtotal, el total de mora, los intereses y el total general. Entonces, eso quiere decir que para cada trimestre que deba la propiedad, digamos, si yo tengo una casa y hace 4 años que no le pago al municipio, entonces yo voy a tener ahí 12 registros. Bueno, sí, 12 registros, no, 16 registros. 4 registros por cada año. Un trimestre, 4 trimestres por año. Entonces, si debo 4 años, son 4 registros por año, 4 recibos. Por 4 años, 16 registros. Pero miren que este es un arreglo de 10. ¿Por qué es de 10? Porque recuerden que esto está en una pantalla de 80 caracteres por 24 caracteres. Entonces, él no puede mostrar los 16. Y si yo debo 10 años, entonces son 40 registros los que tengo que mostrar y la pantalla no me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hizo el programador o qué es lo que se hacía en el COBOL? Pues fácil, él tenía una interfaz que dice, ok, si esta pantalla sigue, este campo sigue, tiene una S, es porque estamos viendo 10 registros, pero hay más. Sigue, continúa. Y entonces en la pantalla le va a decir al usuario, hay más registros. Dele Enter otra vez para ver los siguientes 10. Y así va avanzando de 10 en 10 o avanza o retrocede de 10 en 10. Como hacemos una paginación ahorita, digamos cuando se muestra por bloques, le ponemos siguiente página anterior o página final, página inicial, algo muy parecido a eso, pero programado en este esquema. Entonces aquí al GPX nosotros le vamos a decir, ok, hay un grupo periodos que es de tipo array y que tiene 10 posiciones y cada ítem de ese arreglo va a tener estas propiedades. Y acá le agregamos esta condición. While sigue sea diferente de n, mientras sigue, que es esta que está aquí, sea diferente de n, entonces repita periodos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el GPX interactúe, porque el GPX va a ejecutar la pantalla como la vemos aquí, y él va a interactuar, él va a hacer creer a la otra aplicación que él es una persona que está digitando cosas. Entonces, la aplicación, digamos, el GPX ejecuta la pantalla y la aplicación le muestra la pantalla tal cual así. Entonces, el GPX lee los datos que están ahí y se da cuenta si en la pantalla, si en el campo sigue, hay una S, es decir, no es igual a N, entonces él va a decir, ah, hay más, y entonces va a decir, tráigame los otros 10, y él agarra de 10 en 10, y entonces, por ejemplo, si hay 40 registros, ejecuta 4 veces la pantalla para obtener los 40 registros. Ahí el colmo, hay una pantalla que se ejecuta 800 veces para obtener toda la población. Obviamente, el GPX lo va a ejecutar de acuerdo a lo que le pidan. Si el GPX le dice, tráigame los primeros 50, entonces va a traer los 50. Tráigame los siguientes 50. Pero lo interesante del GPX es que transforma esa pantalla en un servicio REST. Es decir, lo envuelve de tal forma que al final de cuentas tú vas a decir, ok, consulte bienes de esta cédula. Y él te trae las primeras 50 deudas de esa cédula y te las muestra en pantalla. Y para eso está interactuando con un COBOL en un sistema totalmente diferente y además está tomando en cuenta condiciones como estas, que la pantalla solo trae 10 registros, entonces él puede iterar sobre la pantalla, ejecutar varias veces, decirle continúe, continúe, continúe,
hasta obtener los 50 registros que él necesita para poder responder. Entonces, eso es bien, bien interesante. Aquí podemos ver, digamos, por ejemplo, algunos de los procesos que se han corrido, donde vemos la parte de la información que se le manda al COBOL. Vean que van todos los campos, incluso los campos que no se usan, van en blanco porque hay que mandar siempre la pantalla completa, como si fuera una terminal verde. Entonces, va la sincronía y toda la información, va toda esta información y él igual le devuelve la estructura con toda la información. Esto, obviamente, lo que viaja realmente ahí no van los nombres, va solo los campos. Es decir, la estructura es totalmente basada en posiciones. Entonces, si lo ven aquí, Microsoft Visual va a decir, ok, error es number de 2 posiciones, cédula es string de 20. Entonces, esto quiere decir que si lo ponemos así, el error, digamos 00, la cédula es string de 20, entonces va a obtener, por ejemplo, 20451 0901, que ahí van 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y luego el trimestre, 03, digamos, él sigue, entonces puede decir que sí, y luego la cantidad de registros, entonces normalmente ahí te va a decir cuál es la cantidad de registros, digamos que hay 40 registros. Luego el año, 2024, y luego el nombre, qué sé yo, Jorge Quiroz, y en 25 posiciones. Entonces, realmente lo que viene es así, no vienen los nombres. El GPX se va a encargar de separar estos en elementos, de acuerdo a las instrucciones que le da, y estos elementos los rescata directamente o los toma directamente de estos elementos. Aquí te dice, esto es string de 25, esto es numérico de 4. Entonces ustedes dicen, pucha, procesar estos 87,000 registros para sacar, qué sé yo, 300 pantallas o 400 pantallas que tiene, 400 formularios que tiene ese proceso, uy, es muy complicado. Pues no, porque el GPX puede procesar eso en solo 40 segundos. Es decir, en solo 40 segundos le ponemos el link-off al GPX y él se encarga de generarnos todo este código, tal cual lo ven. Entonces, digamos que hacemos un setup y el GPX es capaz de interactuar con cualquier pantalla de ese sistema verde que tengamos ahí. Lo mismo hace con RPG, que es otro lenguaje, también basado en pantalla verde, y con incluso un poco menos viejo, para no decir que es moderno, porque es menos viejo, el AS400 de IBM, o el sistema 36 de IBM, que son sistemas que se usan mucho, que todavía existen, equipos que todavía existen, pero que funcionan así, como una emulación de terminal. Entonces, de esta forma, el GPX puede, a través de estos parámetros que él mismo genera, puede interpretar cómo comunicarse con ese COBOL. Entonces, aquí hay una comunicación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que ese COBOL antes no podía estar, es decir, para poner información de ese COBOL en línea en un celular, era prácticamente imposible, había que hacer un desarrollo enorme, había que ir a la base de datos, desarrollar, bueno, hacer una interfaz. Aquí es simple, le decimos al GPX, usted háblese con el COBOL y ok, esa información ahora póngala donde quiera, póngala en un celular, en una página web o expóngala a través de un REST API para que otro pueda hacer con esa información lo que necesite hacer. Entonces, si se dan cuenta, este es realmente el valor del GPX, que puede conectar, por ejemplo, Amazon con tu sistema COBOL. Entonces, tu sistema de pedidos lo desarrollaste hace 30 años en COBOL y te funciona muy bien. Y ahora resulta que los pedidos te los va a hacer Amazon. Entonces, tú haces un contrato con Amazon, Amazon te pasa los pedidos o te expone un REST API, el GPX consume ese REST API, extrae los pedidos que te hicieron en Amazon y viene y los pone en tu COBOL con el formato que el COBOL lo necesita para poder actualizar. Entonces te sincroniza Amazon, que es una aplicación súper moderna, con
tu sistema COBOL. Y también cuando en tu sistema COBOL registras que ya fue despachado, entonces él saca esa información y le dice a Amazon, el producto ya salió de bodega, ya está en el courier. Y el número de courier es este, o el número de... Y ahí va. Entonces, todo este tema es muy interesante porque el GPX habilita esos sistemas rígidos y que se quedaron tecnológicamente, pero que son muy estables y que, digamos, el cliente tal vez no tiene los 3, 4, 5, 15 millones de dólares para migrarlos, pero el cliente sí necesita salir a celulares, hacer interfaz con otros clientes, con otros aliados, exponer a algunos aliados sus procesos de negocio para que los aliados puedan ponerle pedidos o registrarle alguna información directamente a su sistema COBOL. Entonces, aquí hay un potencial muy interesante y hay una gran cantidad de empresas, como le dije al principio, son 27,000 empresas a nivel global que todavía usan este sistema COBOL. Entonces, esto significa que nosotros podemos llegar a un cliente que tiene esos sistemas y poder decirle, ok, lo ponemos y hacemos el proceso. Que ustedes no saben COBOL, no es problema. El GPX sí sabe COBOL. Y GPX va a hablar con el COBOL, ustedes van a estructurar el GPX para hacer la tarea. Entonces, en este punto, por ejemplo, si vemos los procesos de negocio, son iguales a cualquier otro. Es decir, la consulta general es un proceso donde dice, ok, inicia con un mensaje inicial, luego viene y hace la consulta general. ¿Consulta general cuál es? Va al equipo Unisys a hacer consulta pago general. Ese servicio de consulta pago general. Si lo vemos aquí, consulta pago general va a ser el URC2B, URC2B. Entonces veamos que tiene URC2B. URC2B, pues ahí tiene toda una información. Dice todo lo, digamos, una gran cantidad de campos. Este no tiene vectores ni nada de eso, simplemente es una pantalla que trae toda la información. Entonces, en este caso, perdón, es ahí mismo donde vamos a verlo aquí. Está diciendo vaya URC2B y aquí en la asignación funciona igual que lo que ustedes han visto hasta ahora. Es decir, hay un mensaje de entrada, solo que pues el COBOL tiene un montón más de campos y tenemos que saber cuáles son los campos que hay que pasarle. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que esta información, lo que tú tienes que saber para poder operar un COBOL, es lo que sabe el usuario. Es decir, la persona que usa la pantalla verde, la que digita cosas en la pantalla verde, es la persona con la que tú vas a trabajar. Esta persona te va a decir, sí, mira, yo para hacer una consulta, entro aquí, le pongo un consecutivo, le pongo el código de la entidad, luego le pongo el código de transacción, los siguientes dos campos me los salto, le pongo el código municipal, le pongo el periodo inicial, el periodo pendiente, el inicial, el final, y luego salto a la cédula del contribuyente, y de ahí le pongo una C en el penúltimo campo, y ya. Con eso, el sistema, entonces, miren qué interesante, es decir, lo único que el usuario, o lo único que una empresa sí sabe de un sistema, es qué hacer para que funcione. Es decir, porque tiene usuarios que lo usan todos los días. Entonces, eso es lo que necesitamos, el usuario que sabe qué es lo que hay que digitarle en cada pantalla para que nos dé la información. Entonces, al final de cuentas, no, digamos, puede que la persona que hizo esa pantalla ya incluso murió, es decir, ya no está. Pero la pantalla funciona y hace lo que tiene que hacer. Entonces, aquí tenemos este proceso que nos permite interactuar con ese sistema y el conocimiento básico que necesitamos es el usuario que usa esa pantalla regularmente. Que pues, si la pantalla existe y si la usan, es porque alguien sabe cómo usarla. Entonces, este proceso de asignación que les digo acá es un proceso que se extrae a partir de lo que el usuario nos dice. Y obviamente, pues hay que saber interpretar los datos, es decir, cuando sale esa salida, saber que, por ejemplo, digamos, ese es el input y el output, que es una copia. Entonces, estos campos, totmer,
todos estos campos que están así, entonces están porque no tienen un equivalente. Entonces, estos campos, el tot_gen es el total general a pagar, y ahí va la información. Entonces, con esa información, nosotros sabemos exactamente qué es lo que tenemos que tomar de ese campo, de esos valores, para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí está conectado consulta general output sincronía. Entonces, esto también nos lo dice, perdón, es esta. Esto también, ¿qué información tenemos que tomar para poner la información? Eso también nos lo dice un usuario de la aplicación. Entonces, mira, si cuando yo le doy esa pantalla, entonces en estos campos de aquí abajo, aquí me trae el total de bienes, el total de impuestos, el total, el mamora, los intereses, el cargo trimestral, no sé. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos, digamos, la configuración, y entonces decimos, ok, este campo es la comisión, esta es la cédula o el número del contribuyente, el nombre del contribuyente, y ahí está digamos, y por ejemplo, comerciales, montos comerciales, rótulos, patentes. Esto es información que sacamos directamente de la pantalla, donde este campo está asociado a una etiqueta que se llama rótulos. Y este tocón a una etiqueta que se llama comerciales. Entonces, ahí es donde vamos a hacer la información. Entonces, si se dan cuenta, el GPX nació, o digamos, cuando nosotros creamos la primera versión, que fue hace ya más de 30 años, esto era lo que hacíamos todos los días. Es decir, interactuar con sistemas desde la PC, desde una microcomputadora, interactuar con sistemas de pantalla verde y hacer todo ese proceso. Todavía hoy en día seguimos haciéndolo, digamos que es nuestro soporte a sistemas legados, porque hay muchas instituciones, y ustedes se sorprenderían, hay muchas que todavía siguen usando esas pantallas verdes, que son muy estables. Entonces, aquí podemos hacerlo y podemos trabajarlo sin ningún problema. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer acá. Sí, yo tengo unas cuantas. le iba a preguntar antes, pero mejor me esperé. Noté que mencionó que para algunos procesos, algunos valores, algunos parámetros, para algunos procesos se tienen que enviar así sea que sean como por valores por default. En ese sentido, cuando se utiliza el servicio, no sé si esto se soluciona igual con la asignación de los procesos de negocio, con la asignación de datos de los procesos de negocio. Entonces, si es que eso se soluciona a nivel de servicios ya con valores por default. ¿Usted cree que cuando se consume el servicio, yo por ejemplo, pongámoslo así, ¿no? Un ejemplo que puede llegar a darse. Tenemos que una persona actualiza sus datos de catastro, sus datos de catastro, pero solo quiere actualizar los datos que tienen que ver con sus planos, solo va a actualizar medidas. Entonces solo se actualizan y digamos que existe un servicio para actualizar lo que tiene que ver con la medida y el plan y todo lo demás. En ese sentido, en ese contexto, se enviarían solo los tres datos o se enviarían los tres datos con todo el conjunto de información que requiere ese servicio, con todos los datos de catastro, por ejemplo. Bueno, realmente eso depende mucho cómo está construido el sistema COBOL. El GPX por default, digamos que él va a decir, ok, si no me indicas un campo y el campo es numérico, lo relleno con ceros. Si no me indicas un campo y es una fecha, le pongo la fecha de hoy. Sí, entonces el GPX tiene ciertas reglas, pero para esto que tú estás diciendo, normalmente usamos la siguiente técnica y la usamos como una técnica, digamos. Aquí está la consulta general. Y la consulta general, digamos que en COBOL es muy típico que, por ejemplo, estos sistemas te permitan actualizar, digamos, aquí hay un código de transacción. Entonces, el código de transacción 1000 significa consulta, pero el código de transacción 1001 significa actualización. En la misma pantalla, es decir, si yo en la pantalla pongo 1000 y le pongo los datos, por ejemplo, como lo estamos viendo aquí, en esta asignación, aquí le ponemos código de transacción 1000. 1000 significa consulta. Entonces,
Si yo quiero actualizar, como tú dices, información, pero digamos que solo quiero actualizar el nombre de la persona, digamos, porque el nombre cambió, o ahora es otro dueño, ¿no? Digamos que el nombre estaba mal registrado y yo quiero actualizar el nombre. ¿Qué es lo que hago? Hago la consulta y luego de eso pongo otro elemento acá. A este elemento le digo que es un service task y voy a usar exactamente esto, consulta general, consulta pago general, que se llama consulta y pago general. Entonces, este modifica, perdón, tengo al revés. Entonces, porque eso que tú me dices es muy común que suceda, pero resulta que el sistema no está preparado para eso, para actualizar solo el nombre. Él tiene una pantalla que permite actualizar toda la información de un cliente. Entonces, consulta, pago general. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Modifica. ¿Y modifica qué hace? Pues muy fácil. En el input, esta consulta general lo que me devolvió, es decir, lo que tiene, lo que la consulta me devolvió, se lo pongo al input. Es decir, voy a hacer la pantalla tal cual estaba, igualita a como estaba, pero voy a ir al nombre. A ver, ¿dónde está el nombre? Nombre del contribuyente. Y aquí le pongo, qué sé yo, digamos que en la entrada, bueno, digamos que uno de estos campos de la entrada es lo que yo quiero poner en el nombre. Entonces, ¿qué logro ahí? Hago la consulta me trae los 40 datos de la pantalla, entonces le digo a la modificación, ok, ponga estos 40 datos y cambie este y este. Y ahora sí ejecútelo, pero además le voy a decir acá que el código de transacción es el 1001 para modificar. Si la pantalla de modificación no es la misma, entonces ¿qué hago? Hago la consulta, hago la pantalla de modificación y muevo los campos que correspondan de la consulta aquí para tener el default, como tú lo dices, y los campos diferentes. Entonces, esas técnicas son las que usamos para poder reutilizar el código COBOL, y porque, digamos, al principio la gente decía, uy, no, ahí vamos a tener que hacer otra pantalla que solo modifique el nombre. No, realmente podemos ser muy creativos y hacer cosas como estas. Es decir, hacemos la consulta completa y luego le decimos modifique todo esto con los mismos datos, excepto estos dos que son los que quiero cambiar. Entonces, perfectamente podemos exponer un servicio que dice actualiza nombre, aunque en COBOL no existe el servicio actualiza nombre. Claro, básicamente es un mantenimiento de una entidad y abarcaría, reutilizaría la información inicial, que es la que tenemos en base, y como le dije, sí, entonces sí estaba no correcto, porque yo suponía que con la asignación, a nivel de asignación, nosotros teníamos inicialmente la información de consulta y en la siguiente asignación pasaríamos a lo que vendría a ser los datos, se asignarían los campos que se van a actualizar. Exactamente. Ya. Sí. Asimismo, ya, otra consulta. Asimismo, como el COBOL, la S400 y el RPG también se interpretan y terminan con una estructura similar a la que a la cual, o sea, similar al proceso que se hace al código COBOL. Correcto, sí, es igual. Incluso Oracle Forms, la versión 4.5 también. La versión 6 ya era gráfica, ya era de Windows, pero la versión 4.5 de Oracle Forms también son pantallas. Creo que por ahí tengo unas pantallas del municipio de Guayaquil que nos dio cuando estuve por allá. Déjame ver si las puedo ver rápidamente. Buenos días.
Sí, esta, la FAC 1114. Esto es, bueno, esto es una pantalla. Bueno, lo que pasa es que aquí el código es más difícil de interpretar. Pero digamos que las pantallas también tienen una descripción, digamos, que ayuda a determinar el contenido de la pantalla. Aquí está. No, aquí es más complejo, pero digamos que el Oracle Forms también varía un poco porque obviamente la sintaxis del COBOL es una, la sintaxis de RPG es otra, la sintaxis de Oracle Forms es otra, la sintaxis de AS400 con tal vez incluso un Pascal que usaban, es decir, depende del lenguaje que usen, va a tener una sintaxis diferente, como esta que vemos aquí, que es COBOL, pero hay otras. Cada uno tiene el RPG, por ejemplo, si es muy posicional. El RPG, si en la línea 7, en la columna 7, hay una letra, un carácter, entonces si ese carácter es una H, es un encabezado. Si es una P, es una instrucción para imprimir. Y así. Entonces, digamos que cada uno tiene su interpretación, pero lo bueno es que con el GPX ya hemos ido desarrollando cada uno de esos intérpretes que traduce ese lenguaje o esa forma de codificar al estándar, a un estándar que el GPX entiende. Entonces, cualquiera se convierte en un microservicio que al final de cuentas es una estructura JSON que viene, que entra, y una estructura JSON que sale, como un REST-API común y corriente. Pero el GPX envuelve a todos estos y los convierte en eso. Entonces ya perfectamente ustedes pueden llegar y decir, yo puedo interactuar con ese COBOL, yo puedo interactuar con ese RPG, yo puedo interactuar con ese AS400, puedo interactuar con ese Oracle Forms 4.5 sin problema. Entonces el GPX puede ejecutar las pantallas que ya funcionan ahí y puede orquestarlas. No solo eso, es decir, mira lo que estoy haciendo aquí. La misma pantalla la ejecuto una vez y otra vez. Esto solo para hacer el mantenimiento de un nombre, por ejemplo. Esto podría publicarlo yo como un REST API para mantenimiento de nombres. Entonces, vemos que ese es el tema. No sé si siempre me extienden las respuestas, pero no sé si te respondí. No, sí, 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 me pareció completamente necesario todo lo que dijo, incluso vi ahí algo de PLSQL y sí, sí, sí veía que básicamente lo que entendí justamente hice una pequeña consulta del Oracle Forms y lo que entiendo es que eran pantallas que interactuaban directamente con código SQL para el mantenimiento de entidades y vi que ejecutaban cursores y todo lo demás. Entonces, correcto, ¿no? Sí, me queda muy claro hasta ahorita todo. Esas eran mis preguntas. No sé si los chicos tal vez tienen alguna otra pregunta o algo. Sí, tengo una más. ¿Usted cree que igual para estos casos, no sé cuál es el lenguaje con el que es más común generar este tipo de migraciones, por así llamarlo, o integración, ¿no? COBOL o tal vez RPG, porque suponiendo, ¿no?, que sea más común que la mayoría de estas integraciones se hagan siempre con COBOL, creo que sí podríamos decir que necesitaríamos saber un poquito. Hola, hola. Hola, hola, ¿sí me escucha bien? Sí, sí, ahora sí. Se Ya, fue un momentito. así mi consulta era, ¿cuál es el lenguaje más común con el cual ustedes tienen que hacer este tipo de integraciones? Si era COBOL o RPG o S400 o Pascal, porque yo supongo que por lo menos, con el lenguaje más común deberíamos por lo menos estudiar un poquito lo fundamental de ese lenguaje. Pues realmente, sí, yo he querido mostrarles porque me interesa que ustedes comprendan todo cómo funciona. Sin embargo, ustedes no necesitan saber COBOL. Es decir, nosotros, digamos, en la empresa
si alguien sabe COBOL en la empresa, soy yo, nadie más. Es decir, incluso muchos de nuestros clientes que usan la plataforma desde hace ya 10, 15 años, muchos de ellos ya tampoco saben COBOL. Es decir, digamos, el sistema lo hicieron, funciona y nadie lo toca. Y entonces lo que hacen es que sobre el sistema construyen GPX y construyen con el GPX y el GPX interactúa con él. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa si alguien me dice, mira, ahora los clientes necesitamos tener el correo electrónico, que antes en esa época no había correo electrónico, entonces no se registra el correo electrónico del cliente. Ok, creamos una base de datos SQL Server o una base de datos Mongo o una base de datos Oracle moderna complementaria al COBOL. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí otra cajita, pero esta cajita ya no va a ir, va a ir a un SQL Server a grabar el email. ¿Sí? Y lo graba con la misma, relacionado a la misma cédula con la que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo un ecosistema y cuando finalmente el cliente dice, no, ya no es un ajuste, ahora yo quiero, eso es completamente nuevo. Entonces, desarrollamos esta parte en SQL Server, sabiendo qué es lo que hay que hacer, entra esto, sale esto, entonces reemplazamos esto que iba a consultar o que actualizaba un maestro directamente en el COBOL, lo reemplazamos por un SQL Server, con la nueva estructura, con los nuevos campos, con las nuevas cosas, y hacemos todo ese desarrollo nuevo. Pero, ¿qué pasa con el resto de COBOL, que son 300 o 400 formularios? Los otros 300 formularios siguen funcionando en COBOL, pero entonces empezamos a hacer un híbrido. Y esto es lo que nosotros llamamos una migración suave. Y es que normalmente cuando alguien le dice tienes que salirte de COBOL, significa contratar una empresa que meta 30 ingenieros que conviertan ese COBOL o que traten de entenderlo y que traten de reprogramarlo en otro lenguaje. Y 3 años después, lo que hay es una gran pelea entre el proveedor y el cliente, porque el proveedor dice esto es lo que tiene, sí, pero yo quiero algo mejor, y entonces hay todo un lío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esperan 3 años para darse cuenta que no lo van a lograr. Mientras que si cogemos el GPX, envolvemos lo que tienen, ya lo lograste, ya estás en la web, ya estás en teléfonos. Ahora sí, esto me está dando muchos problemas, ok, cambiemos esto, mejoremos este proceso completo, pasemos este proceso al nuevo y lo vamos integrando, es decir, y se va haciendo una migración suave, es decir, poco a poco, eso que tenías en el COBOL lo vas desarrollando en otro sistema, pero no estás exigido en tiempo ni en recursos, sino que, ¿por qué? Porque ya el COBOL está interactuando, está permitiéndote ir a la industria 4.0, es decir, estar conectado, estar interoperando con cualquier sistema. Ya el GPX te dio esa capacidad de que si quieres firmar una alianza con un banco para que el banco recaude para ti las facturas que tú emites, perfectamente puedes hacerlo. El GPX le ofrece al banco un API donde el banco puede consumir para saber cuánto debe cada cliente y que puede en ese mismo API decir si ya se pagó una factura, con qué cheque o con qué número de transferencia, y toda esa información la podemos generar. Entonces, le quitamos al cliente la necesidad inmediata de cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque ponemos un traductor que pone a hablar su sistema con los sistemas actuales. Entonces ya él no tiene esa necesidad de cambiarlo imperiosamente, sino que el cambio ya lo va a hacer, ok, este proceso quiero mejorarlo para que entonces se diseñe el proceso de cero, se crea el proceso y cuando el proceso está limpio se viene y se reemplaza dentro del este. Entonces ya vamos a decir, lo que son bienes inmuebles, que habían 10 transacciones de bienes inmuebles, mantenimiento, consulta, facturación, cancelación, reversión, no sé, las 10 operaciones, los 10 procesos, ahora los tenemos en SQL Server con un sistema moderno y simplemente cambiamos en el GPX, cambiamos esos 10 procesos que tienen que ver con bienes bueno, en este caso son 17. Esos 17 procesos los cambiamos
ahora al sistema SQL Server, lo sacamos de COBOL, lo tenemos en SQL Server y listo. ¿Qué pasa si esos bienes tienen, por ejemplo, servicios de vigilancia, de alumbrado público relacionados, que todavía siguen en COBOL? ¿Sí? Siguen en COBOL, no hay ningún problema. El GPX puede decir, cuando me dicen, tráigame un consolidado de deudas, entonces viene y dice, saque el consolidado de deudas del SQL Server, todo lo que debe de bienes, pero vaya al COBOL a sacar lo que debe de servicios. Y entonces, y sume todo eso y preséntele al usuario el resultado final. Entonces estamos orquestando. Entonces, no tenemos que tener el 100% del sistema convertido, sino las partes que más problema están dando son las primeras que reemplazamos. Y entonces creamos un ecosistema donde poco a poco el ecosistema y en forma orgánica va migrando, va transformándose hasta que finalmente el COBOL deja de existir porque ya no lo necesitamos. Ya sacamos de ahí toda la información que estaba. Entonces, ese es el modelo, por ejemplo, que le presentamos a la Bolsa de Guayaquil. Cuando nos reunimos con doña Ana en la Bolsa de Guayaquil, doña Ana dice, yo tengo un proceso de migración que me va a tomar 3 años hacerlo y que tengo un presupuesto, no sé cuánto, todo el asunto, y hasta dentro de 3 años voy a poder ver alguna mejora. Entonces nosotros le dijimos, no, en 2 meses puede ver una mejora total y sus clientes van a decir, en 3 meses se transformó la bolsa. Ya tiene todo en web, ya tiene todo, ya tiene expuestos RESAP y tiene todo ese proceso. Porque realmente, ¿qué hacemos? Envolver lo que ya tiene y ponerle una capa moderna que la habilita para hacer la industria 4.0 sin ningún problema. ¿Y qué es lo que pasa? Internamente podemos empezar a cambiar lo que más problema le da primero a un nuevo sistema y manejar un híbrido hasta que finalmente el híbrido se transforma en el nuevo sistema y el híbrido debe existir porque el sistema viejo ya no está. Pero, por ejemplo, los mantenimientos o las cosas así que son más puntuales, esos pueden seguir en el sistema COBOL todo el tiempo. Entonces, muchas veces los maestros están en el sistema COBOL todavía y lo primero que migramos es el sistema de facturación. Entonces, la factura está en SQL Server. Pero si usted quiere saber a quién le facturamos, tiene que ir al COBOL a preguntarle quién es ese número. Entonces, tienes un sistema mixto donde parte del sistema está en una plataforma moderna y otra parte de los datos está en el sistema viejo. Y el GPX te permite que eso conviva sin ningún problema. Además, como tiene gobernabilidad, cada proceso que se ejecuta puedes ver qué trajo, qué devolvió el COBOL, qué devolvió el SQL Server, qué devolvió cada uno de ellos y puedes hacer toda la gobernabilidad que tengas. Entonces, esa es la propuesta del GPX Builder. Y ese es el verdadero valor, porque si ustedes cogen el GPX Builder para desarrollar aplicaciones modernas, pues no te va a dar muchas ventajas respecto a un desarrollo con Node.js y React como frontend. Pero si tú le dices al cliente, ok, como la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, que tiene Oracle Forms 4.5, y puedes decirle, en 2 meses te tengo esos procesos que están en 4.5 en la web y en celulares. Y te puedo construir REST API que mezclen y orquesten esas pantallas que tú tienes para gestionar los puertos, por ejemplo, que gestiona la alcaldía de Guayaquil. Entonces, toda esa parte lo puedes hacer sin llegar a cambiar una línea de código original, pero adaptando y poniendo una capa encima que le da una apariencia y que le da una flexibilidad completa. Entonces, ese es realmente el valor agregado que da el GPX Builder en este proceso, en la posibilidad de conectarte con la industria 4.0, es decir, software que fue hecho hace más de 20 años, que interactúe en forma orgánica, en forma simple, con un REST API, que esté expuesto como un REST API y que permita hacer todo este proceso. Incluso valiéndonos de trucos como este, de alguna creatividad, donde decimos, ok, aquí modifica los campos cuando es una modificación parcial y el correo que no estaba ahí, guárdelo en el SQL Server, pero relacionado a esa misma cédula. Entonces, cuando más adelante me dicen, tráigame la información del cliente, hago la consulta general más la consulta del email y le devuelvo la información. ¿Sí ven? Ese es el tema. Y lo interesante es que la gobernabilidad que nos da esta estructura nos permite
hacer cosas que en principio parecen complejas, pero se vuelven simples porque están muy expuestas. Si ustedes imaginan hacer esto directamente codificado en un lenguaje de programación, ustedes tenían que ver si algo anda mal, ¿qué fue? ¿Falló esta consulta o falló esta consulta? ¿Qué fue lo que pasó? En cambio aquí siempre va a estar expuesto y vas a poder ver en cada paso qué fue lo que entró, qué fue lo que salió, incluso si hay una asignación, qué fue lo que se asignó y finalmente cuál fue el resultado que se dio. Entonces, digamos que ese es el punto y por eso me interesa mucho este tema o para hoy, digamos, decidí ver microservicios de sistemas legados porque son una ventana y hay muchas empresas. Ustedes se ponen a ver, el Banco de Guayaquil tiene COBOL, la Alcaldía de Guayaquil tiene Oracle Form 4.5, la Bolsa de Guayaquil tiene Fox, unos archivos en DBF, no sé si alguno trabajó con DBase o ha oído hablar de DBase o de Clipper, de Fox o Visual Fox que sacó luego Microsoft. Es decir, son tecnologías todas del siglo pasado, literalmente. Es decir, pero mira las empresas que lo tienen, Banco de Guayaquil, Alcaldía de Guayaquil, la Bolsa de Guayaquil. Es decir, y los bancos de Guayaquil, los bancos en Ecuador, la mayoría de los bancos tienen COBOL. Como en el mundo pasa, la mayoría de los bancos a nivel global, el 80% tienen todavía COBOL. Entonces, hay un mercado enorme para este tipo de cosas, donde ustedes pueden poner todo lo que saben de front-end y todos estos procesos, pero interactuando con sistemas que no conocen. Yo puedo decirte, pues sí, puede ser muy interesante para ti conocer COBOL y esto, pero realmente no es necesario. Es decir, cualquiera simplemente lo que tiene que saber es interactuar con ese y preguntarle a un usuario, bueno, en esta pantalla, ¿usted qué es lo que hace? Le digita esto, esto, esto. Y cuando trae, ¿de dónde toma la información? De estos campos que están aquí. Entonces, básicamente es eso. No necesitas mayor cosa. Lo que tienes que es un usuario, una persona que sepa cómo ejecutar las pantallas, qué darle en cada campo de la pantalla y cómo interpretar el resultado que te da la pantalla. Eso es todo lo que se necesita. Y pues sobre todo porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, este sistema de la alcaldía de acá de San José, que está en COBOL, este sistema tiene más de 600 pantallas. Entonces, de aquí a que tú puedas analizarlas, ¿no? O sea, el cliente te dice, mira, hay una que se llama así, que es la que yo uso para consultar bienes. Y entonces aquí, si te das cuenta, el sistema completo de recaudación de ellos, que lo tenemos acá, está mapeado en estos servicios, línea 73, pero empieza en la 9, o sea que son 64 servicios. Esos 64 servicios le dan toda la funcionalidad con esos 64 servicios. Su página web funciona, su plataforma de cajas propia funciona, su recaudación en 2 bancos funciona, hay unos kioscos en internet que funcionan con esos 64 servicios. Entonces, y pues, sí, de esos 64 servicios involucran muchos icebergs, pero esos 64 servicios le dan a ellos la posibilidad de estar en kioscos, en centros comerciales. Tú llegas a un kiosco y dices bienvenido a la municipalidad, y todo interactivo, incluso con una voz que te habla y todo el asunto, y te recita cuál es la deuda que tienes. Es decir, todo bien ultramoderno, pero detrás está el COBOL que toda la vida han usado. Excelente, sí. Ya me imagino todo esto, ¿no? Tiene muchas posibilidades. Estaba por consultarle algo. Bueno, he visto y ha mencionado que está el AS400, el RPG, el CASP, el Pascal, pero si yo, por ejemplo, tengo mi aplicativo que lo desarrollé en Java y está en Java 7, por ejemplo, y este al final lo uso como un jar que viene a ser como una librería. El GPX está preparado como para manejar este tipo de archivos, todavía no. Sí, claro que sí. Digamos, bueno,
Java 7 normalmente, bueno, digamos que el YAR puede funcionar, pero usualmente es un WAR, es una aplicación. Ya. Uh-huh. El WAR, por ejemplo, el caso del SENAE, allá, el SENAE está en Java 1.6 y ese es un poco más simple, porque Java 1.6 es mucho más moderno que estos sistemas que estamos hablando. El Java 1.6 o Java 1.7 tiene per se un API, es decir, ya tenía el concepto de backend y frontend, el Java ya nació con ese concepto. Entonces, el GPX puede interactuar directamente con el API que hay detrás de un WAR. Es decir, todo WAR tiene unas URLs que reciben un GET o un POST o un PUT y con cierta información. Entonces, con el GPX podemos interactuar directamente con eso. Entonces, tú estás corriendo en un JBoss, por ejemplo, como lo hace el SENAE, o en un Apache Tomcat, o en un WebLogic, o bueno, en muchos de esos servidores que, que, digamos que contienen los WAR, los archivos, los archivos web, digamos, las aplicaciones web archivadas en Java. Entonces, perfectamente podemos interactuar con esos. Manejamos la sesión que manejan, es decir, para manejar la sesión del usuario, hace toda la interfaz. Igual para cada uno de estos sistemas, H400, ¿no? Igual que con Java, hemos desarrollado una interfaz que nos permite interactuar con estos aplicativos y usarlos tal cual funcionan. Y para el aplicativo no se da cuenta que lo que está ahí es otro programa. Para el aplicativo está funcionando como una página web común y corriente. Incluso nosotros tenemos emuladores de browsers. Es decir, el GPX emula lo que es un browser, entonces si hay algún JavaScript que hay que ejecutar a la hora de pintar el formulario, a la hora de saber, digamos, por ejemplo, que trae la información, pero el formulario, en la lógica de JavaScript es donde se calcula la mora, por ejemplo. Entonces, el sistema puede ejecutar ese JavaScript para obtener el resultado final, el DOM final, el Document Object Model final que presenta el browser y saber exactamente qué valores tiene cada campo. Entonces, digamos que toda esa parte la hemos trabajado durante años para poder tener esa función. Y sí tenemos interfaces con varios sistemas en Java que nos permiten hacer esto. Es decir, eso como interoperación, ¿verdad? Nosotros preferimos usar la palabra interoperación a la palabra integración, porque integración significa que tienes que integrarlo, entonces está abierta la posibilidad de que tú cambies cosas en el sistema para poder ir integrando al nuevo sistema. La interoperación es que vamos a interoperar, es decir, vamos a operar el sistema que ya existe como existe, sin cambiarlo. La integración implica que puede haber un cambio. La interoperación hace explícito que no hay cambios. Es decir, lo que hacemos es interoperar con lo que existe, tal cual existe. Entonces, eso nos da una ventaja y es que llegamos, conectamos y en cuestión de horas podemos exponer servicios de ese sistema en un sistema moderno. Incluso podemos, si hay muchos campos y realmente de los 40 campos que maneja la pantalla, solo 4 son importantes para nuestro proceso, solo 4 vemos en el resto. Los demás se manejan por dentro. Entonces, eso nos permite, nos da mucha flexibilidad, digamos, a la hora de hacer el proceso. Sí, en estos 20, 25 años que hemos trabajado, hemos hecho interfaz con muchos sistemas. Digamos, el Sideway se basa mucho en Java. Hay muchos de estos que están relacionados. El DBase, por ejemplo, es lo que usa en la bolsa de valores, DBase. En DB2 es RPG, es básicamente la base de datos que está ahí es DB2 de IBM. Y bueno, hay bastantes, hay más de 80 conectores, digamos, para diferentes plataformas que a través de estos años hemos ido desarrollando y que te permiten decir, ok, yo voy a desarrollar en DBase, aunque nunca hayas visto un código DBase, pero usas el sistema DBase para orquestarlo aquí de esta forma. Digamos que ese es
ese es un poco el tema. El Java también está dentro de la ruta que hemos caminado para llegar hasta aquí. Excelente, sí, me queda muy claro. Una última duda. Si yo tenía, por ejemplo, un sistema en Java que no estaba en web, sino estaba en formularios, está también dentro de las posibilidades ese tipo de interfaz, sí mismo. Eh, sí, hay que ver qué metodología usaste, digamos, para esos formularios, porque estaban los Java Applets y antes de eso estaban otros que no se me escapa el nombre en este momento, pero los Java Applets, por ejemplo, son ejecutables, digamos, a través de algunos protocolos. Entonces, perfectamente una aplicación puede ejecutar un applet. De hecho, entre el 2000 y el 2010, los navegadores soportaban Java Applets para poder poner una aplicación desktop de Java en la web. Y entonces había un plugin que tú le instalabas y podía funcionar esa aplicación en la web. Si son YAR directamente, digamos que puede funcionar sin problema. Muchas de las técnicas que hemos usado con el YAR ha sido, bueno, si tienen el código fuente, es eh, reajustarlo a algunos estándares, digamos, para poder trabajarlos. Pero, digamos, ahí yo no te puedo decir que cualquier YAR lo podemos procesar. Es decir, sí podemos hacerlo, en el sentido que te puedo poner expertos en esta parte que pueden analizarte y darte una solución. Pero no necesariamente va a ser una solución que ya tenemos resuelta. Podría ser que tengamos que trabajar en resolverla. Pero digamos que sí tenemos gente que se especializa en hacer una interfaz con lo que se encuentre. Entonces, normalmente lo que nosotros decimos a un socio como Aviamática es, tenemos estos 80 conectores, pero si hay otro nuevo, podemos desarrollar el 81 para hacer esta interfaz. Eso sí, el proyecto tiene que financiar ese desarrollo, ¿no? Si me dicen que es para un negocio muy pequeñito y es súper complejo, tal vez le vamos a decir, bueno, el desarrollo de este módulo te va a costar 80,000, 100,000 dólares. Entonces, y para ese negocio es demasiado. Pero, por ejemplo, si un banco, digamos, el puesto de bolsa de Guayaquil, digamos que no teníamos el DBase y nosotros decimos, ok, desarrollar el DBase nos va a tomar 100,000 dólares. Eso es marginal en un proyecto como el de Guayaquil. No, no va a haber problema porque el puesto de bolsa estaba presupuestando varios cientos de miles de dólares para migrar. Entonces, pensar en que 100,000 dólares no es. Sin embargo, digamos que se trata de eso. Es decir, siempre es buscar una solución para integrar lo que existe ahí. El YAR habría que mirarlo. Como te digo, si está basado en applets, ya lo tenemos. Hay una tecnología anterior a Applet que también hemos trabajado, pero hay otras técnicas que no. Entonces habría que mirarlas. Habría que mirar el YAR, digamos, cómo es que está funcionando. Claro, prácticamente lo que se buscaría sería encontrar el mecanismo necesario para hacer que lo que existe ya en el GPX pueda interoperar ya con el sistema que encontramos, porque en algún punto también vamos a encontrar, nos podemos encontrar que si bien existen bancos, pueden existir otras entidades que toda su vida han estado manejando estos aplicativos que les menciono, como el YAR, incluso los .exe que fueron desarrollados en Visual Basic, y van a querer, me van a decir, bueno, nos van a decir, tenemos esta interfaz que es un ejecutable en desktop. ¿Es posible migrar este desktop a web? O por lo menos utilizar los procesos que existen para poder migrarlo a web. Entonces, más bien a eso van orientadas las preguntas que le Sí, estoy haciendo. sí. Ajá. Por ejemplo, Visual Basic 6, ese sí lo soportamos. La versión anterior, no.
pero Visual Basic 6, que es el más usado, creo. Ese sí, sí hay soporte para poder interactuar con, digamos, aplicaciones desktop desarrolladas en Visual Basic 6. Realmente tendríamos que revisar, porque en todos estos años, lo que ha pasado es que cuando nos hemos topado con uno de esos problemas, lo hemos resuelto de alguna forma. Y la solución no se hace particular para el cliente, sino que se vuelve una capa más que agregamos al GPX para que pueda interactuar con esas. Entonces, esa es la diferencia, que nosotros no desarrollamos a la medida, sino que lo metemos dentro de un estándar para que ese sistema pueda ser tratado como un microservicio dentro del GPX. Entonces, digamos, siempre ha sido esa nuestra visión. Entonces, así hemos ido agregando y agregando, y cualquier otro que ustedes tengan, es simplemente ver que el proyecto tenga el presupuesto suficiente para financiar ese desarrollo y lo hacemos. Excelente, sí, me parece muy bien. Y bueno, yo saber esto, incluso creo que abre un poquito más las posibilidades de proyecto, me parece excelente. Bueno, yo ya sí creo que he hecho ya todas las preguntas, he resuelto la mayoría de mis dudas. No sé si los chicos tal vez tengan alguna consulta, Aldair, Génesis. No, por mí, todo está claro. Bueno, no tenemos ninguna consulta por el momento. Ok, está bien. Bueno, realmente eso era lo que quería yo mostrarles hoy, es decir, un poco los sistemas legados, que tengan una idea de los sistemas legados, de cómo el GPX puede interoperar con esos sistemas sin tocarlos. Es decir, es una interoperación, es como, digamos, como si tuviéramos un control remoto de ese sistema y entonces empezáramos a ejecutar usar ese control remoto para ejecutar el sistema tal cual está y aprovechándonos de que el usuario sí conoce todo lo que funciona o cómo funciona ese sistema, podemos desarrollar todo un proceso a partir de la información que el usuario nos da, sin llegar a conocer el código que se está ejecutando dentro, sino simplemente las entradas y salidas de cada proceso para poder determinar cómo interoperarlo. Y de las entradas y salidas podemos hacer técnicas como la que vimos, de hacer una reconsulta o de hacer una consulta antes de la actualización para poder actualizar con los mismos datos que tenían más los cambios que se están haciendo. Es decir, hay muchas técnicas y muchas otras cosas que a ustedes se les puede ocurrir para resolver problemas ya teniendo todos los ingredientes en la mesa, es decir, ya teniendo todas las posibilidades de interactuar con esos sistemas legados. Ustedes dicen, bueno, consultemos, luego borremos, luego actualicemos de nuevo. Muchas veces incluso hay sistemas donde se agregaban cosas y no se podían modificar, pero entonces lo que se hacía era leerlas, borrarlas y luego crearlas de nuevo con los datos. En algunas veces hemos hecho cosas como esas. Entonces realmente ya depende mucho de cómo el diseñador, en el caso de ustedes, cómo quieran orquestar los procesos, pero perfectamente pasa. Por ejemplo, hay un caso muy típico, como estas pantallas estaban limitadas, cuando queríamos crear, por ejemplo, una cuenta en un banco, primero había que crear al cliente, en el maestro de clientes. Luego había que agregar o dar de alta a ese cliente en el sistema de cuentas corrientes, para que pudiera abrir cuentas en la cuenta corrientes. Esa era la segunda pantalla. Luego había que crear la cuenta corriente. Luego crear la tarjeta relacionada a la cuenta. Y luego establecer los parámetros de la tarjeta. Eran 5 pantallas. Un cliente llegaba y quería sacar una tarjeta y entonces tenía que hacer 5 pantallas y eso implicaba llenar, si cada una de esas 5 pantallas tenía 20 campos, en la mayoría repetidos, tenía que llenar 100 campos el operador. ¿Qué pasó? Que hicimos un formulario donde dice la información básica del cliente y entonces en un formulario con 6 o 7 campos
y complementando con conexiones a base de datos de registro para saber esa cédula a qué nombre pertenece y al historial bancario para saber el historial de crédito de esa persona. Entonces podríamos fácilmente decir, esta persona sí le podemos dar una cuenta, y con esos 6 datos que me ingresan en el formulario, ejecuto las 5 pantallas, rellenando esa información, la información faltante, con otras fuentes, como la superbancaria, que me dice la historia del crediticio, y el registro nacional, donde están las cédulas y los nombres y las direcciones y demás de cada persona. Entonces, con esa información, logramos poner la apertura de cuenta en un celular. Entonces, usted simplemente se matricula en el banco, entra al banco, da un correo, da su información, pone algunas cosas como reconocimiento facial y otros temas, y a partir de ahí abres una cuenta directamente desde tu celular sobre un sistema COBOL que no tenía ninguna posibilidad de hacer eso. Entonces, pero digamos que se establece un proceso, se orquesta el proceso y se va a ejecutar. Entonces, esas 5 pantallas que le mencioné, desde la creación del cliente, la habilitación en cuentas corrientes, la creación de la cuenta, la creación de la tarjeta y la, digamos, la habilitación de la tarjeta. Todo eso se hace ahora en una fracción de segundo, y la persona dice, wow, este banco es súper moderno, me permite abrir cuentas muy rápidamente con la información, y no tengo que darle mucha información, con solo mi cédula ya sabe qué información dar. Tengo que dar alguna información para comprobar que sí soy la persona que está abriendo la cuenta, pero del resto es muy ágil, y eso gracias a esta capa de abstracción que ponemos sobre esos sistemas. Entonces, vale la pena, digamos, es un mercado desatendido, un mercado que nadie está atendiendo, ¿sí? Porque la verdad es que la opción que ofrece el mercado es migrar, y aquí hay una opción de interoperar, que no sé si ustedes han oído, pero de mi lado no he visto a nadie que pueda interoperar con Coboles y con esto que hacemos nosotros. Entonces es un mercado muy interesante porque si lo vemos, nadie va a poder llegar ahí, y además les ofreces una opción de migrado suave, es decir, que poco a poco puedes ir migrando, ir cambiando lo que está detrás, pero sin que el cliente te esté presionando, te esté diciendo, ¿para cuándo va a estar? Necesito eso ya listo, necesito, es decir, no, lo, lo envuelves y lo priorizas para ver qué es lo que más urgente, qué es lo que el cliente te está pidiendo, es lo primero que haces, sin tener que traducir todo el sistema primero. Entonces, digamos que eso es una alternativa muy interesante. Por lo menos a nuestros clientes les va muy bien con este proceso, y se liberan del estrés de una migración que finalmente se convierte en una migración suave, una migración sin mayores impactos. Pues bueno, eso es un poco lo que les quería comentar hoy. Si no tienen ningún comentario, podemos dejar aquí por hoy. No, sí, por mi parte, no, yo he preguntado y se han solventado todas mis dudas. Y bueno, los chicos no sé si tal vez tengan alguna consulta, si no ya podremos finalizar la sesión de hoy. No, sí, y muchas gracias, Jorge. Ahorita de verdad tengo mucho más claro el alcance de todo esto, ¿no? Chévere. Sí, sí, esta parte es muy interesante, y por ejemplo, a veces hay, por ejemplo, empresas que ambas empresas tienen tecnologías viejas, qué sé yo. Alguien está con un Visual Basic 6 y su aliado, su nuevo aliado de negocios tiene un COBOL. Entonces, para ellos pensar en integrarlos, en hacer algún tipo de integración, es un sueño, pero ese sueño se vuelve realidad con una herramienta como esta. Entonces, ese es un poco el tema. No, y claro, imagínense que un banco absorba a otro y ahora requieran trabajar con los datos de los clientes que tiene registrado el banco o la cooperativa que se absorbió. Exacto, Entonces, esto exactamente. aquí les da todas las herramientas y todo lo que necesitan para gestionar eso ya de manera casi automática, inmediata, ¿no? Porque se definirían nomás los casos de uso, los servicios, y de a poco, hasta que yo supongo que el objetivo final igual sería dejar todo en un solo sistema, pero
como tal, con GPX, ya eso, los dos sistemas vienen a ser uno solo. Uno Así solo. es. Ya, Exacto. ajá. Exacto, exactamente. De hecho, ese es el concepto que mencionamos en el manual que les pasamos, el concepto de ecosistema digital. El GPX construye un ecosistema digital en tu empresa. Entonces, lo que hace es, lo que hacemos es tomar todos esos sistemas diferentes por fusiones o porque se fueron comprados, digamos, alguien compró tarjetas por un lado y tenía cuentas corrientes por otro, y por otro lado tiene el crédito hipotecario, que son sistemas diferentes, y entonces tienen un poco de islas ahí, que cada una funciona muy bien, pero si querés ver un consolidado de deuda, no lo tienes. Entonces, con el GPX puedes hacer el levantamiento de ese ecosistema digital y orquestar a través de todos esos sistemas con el GPX nuevos procesos de negocio que te resuelvan los problemas que tienes en ese momento. Y la parte de que si lo quieres modernizar, que si lo quieres integrar, pasa a un segundo plano en prioridad porque ya estás integrado, ya estás interoperando y entonces digamos que le quita presión a ese proceso y lo puedes hacer, puedes incluso planear comprar un nuevo sistema, pero sin el estrés de que tiene que funcionar sí o sí, porque no, ya estoy funcionando, el nuevo sistema tiene que adaptarse a lo que tengo, o contratar una migración suave a través de este mismo esquema también. Entonces, digamos que lo interesante es que ya tienes claro exactamente el valor agregado que da el GPX Builder. Es ese que acabas de decir. Es decir, en caso de una fusión de un banco que compra otro, inmediatamente puede integrarlo. Es decir, en semanas, en meses, ya está integrado, ya está, y ya puede dar un proceso consolidado. Incluso la página web que tenía la otra institución, la conviertes en un REST API que consume la institución más grande. Así de fácil. Y la integras rapidísimo con el mismo sistema. No, y claro, incluso con procesadores de tarjeta de crédito, porque por lo general he visto proyectos que no utilizan directamente, o sea, tengo entendido que los procesos de tarjeta de crédito se trabajan con proveedores que tienen ya procesos establecidos con Mastercard, Visa y Diners. Entonces, para la integración de ese tipo de procesos de tarjeta, bueno, pues lo soluciona sin más, ¿no? Si no tienen tal vez algo para integrarlos ya sea en microservicios o app, pues simplemente se definen con esto. Y yo creo que es una aceleradora tremenda, porque muchas veces se tienen que hacer buses de datos y se tienen que hacer integraciones en satélites, se tienen que hacer muchas cosas, pero con esto ya estaría listo. Exacto, exacto. Lo tienes bien claro. Ese es el concepto. Eso quedó bien claro. Perfecto. Listo, entonces, Jorge. Bueno, no le sé que tiene el compromiso, chicos. ¿Ninguna otra duda? ¿Algo más? No, por el momento, Bueno, no, entonces, por el momento todo está claro. perfecto. Entonces, quedamos así. Gracias. Nos vemos el jueves, ¿verdad? El jueves vamos a ver un poquito ya de, de sistemas nuevos, modernos, como SQL Server, como Oracle, cómo interactuar con ellos, qué es lo que podemos hacer. Eso es un poco lo que vamos a ver el jueves, para ver si vamos cerrando este tema. Bueno, Listo. que estén muy bien y pura vida. Hasta luego. Igual, pase bien. Un abrazo a la distancia. Pase bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.